Hola, a ver. Vale, uy, ¿cómo miro esto? Ay, qué he hecho. Lo he liado. Vale, a ver. Hola, hola a todo el mundo. Buenas, buenas. Vale. Bueno, pues vamos a hacer este directo. Más que nada, quería hacerlo. Sé que había dicho para el día 15, pero como es así un poquito así anárquica, digo, bueno, que tengo rato libre esta tarde, así que bueno, vamos a analizar el proyecto de ley trans, ¿vale? Que lo tengo aquí. Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿vale? Que nadie pueda decir que me lo estoy inventando, ¿vale? Esto está aquí en físico, ¿vale? Para que lo vayamos viendo poquito a poco. Bueno, además de todo esto, tengo también preparado algún tipo no, tengo preparado jurisprudencia a nivel internacional y también jurisprudencia y doctrina nacional de nuestro Tribunal Supremo, de nuestro Tribunal Constitucional, porque tienen mucha relevancia bueno, básicamente porque son la base sobre la que se sostiene este proyecto de ley, ¿vale? Que es el que nos están intentando aprobar. Y más allá de esta norma concreta, me parece mucho más importante e interesante entender cuál es el problema jurídico de fondo que se está dando, que es lo que está sosteniendo realmente a largo plazo todo este problema. Si vais teniendo dudas o lo que sea, nunca he hecho un directo por Twitter, así que no sé si lo voy a poder ver, pero no sé si me podéis escribir algo para ver si lo veo o no, porque la verdad no sé si tengo que hacerlo así o sería mejor por hacerlo un espacio de estos de audio solo, no lo sé. Pero bueno, de todas formas, las preguntas que vayáis teniendo, si veo que no, luego pues las voy leyendo en comentarios, imagino que sí. Mira, probando. Ah, sí, os leo, genial, pues perfecto. Pues lo vamos viendo, ¿vale? Esto es un espacio abierto, entonces puede participar quien quiera, tanto a favor como en contra. Lo único que pido es, por favor, eso sí, educación, ¿vale? A la hora de preguntar las cosas. Así que bueno. Entonces, en primer lugar, voy a intentar hacerlo sencillo, ¿vale? Ir al importante y hacerlo sencillo porque si no esto puede ser pues un peñazo en definitiva. Entonces, a ver, ¿qué es lo que me parece más importante de todo esto? Por un lado, el tema del propio concepto de lo que es la identidad de género, que es el kit de la cuestión, ¿vale? Porque toda esta normativa que se está creando se está haciendo con base en la supuesta existencia de un concepto que es el de la identidad de género, ¿vale? ¿Qué es esto de la identidad de género? ¿Qué es lo que están regulando? ¿Qué es lo que están intentando normalizar por medio de este tipo de legislaciones? Pues bueno, en primer lugar tenemos que irnos a los principios de Yogyakarta, ¿vale? ¿Cómo? Una J. Tapias, creadora. Vale, bueno, luego os voy leyendo, ¿vale? Al concepto de identidad de género que nos definen los principios de Yogyakarta, que digamos que son así como un conjunto de, pues eso, de principios, de normativas, como de propuestas que crean una serie de expertos en la materia a nivel internacional. No es un tratado internacional, es decir, no es ninguna norma vinculante para ningún Estado, sino que cada Estado puede decir, pues mira, a mí esto me parece bien, me quiero acoger a esto que han dicho estas personas, ¿no? Pero digamos que es como un poquito la base conceptual de todo lo que se ha dado después. Entonces esto define, esto lo podéis buscar en internet, ¿vale? Está público, o sea, yo esto no me estoy inventando absolutamente nada. Esto, ¿vale? Está aquí, lo que os voy a leer es esto, ¿vale? Los principios de Yogyakarta, ¿vale? Definen la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Si nos vamos a la definición de identidad de género como tal, como nos lo está dando aquí, que luego es la misma que también están acogiendo otros textos, como por ejemplo el propio proyecto de ley trans, que lo define como, esperad un segundito, por favor,
como identidad sexual, vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer. ¿Vale? Con lo cual, si vemos, por un lado, hay una... ahora os contesto, ¿vale? Hay una unión entre género y sexo, aunque ellos quieran diferenciarla, pero en la práctica no lo hacen. Están confundiendo todo el rato la vivencia del sexo con el género, ¿no? Que en parte sí y en parte no, pero lo que llama la atención de estas definiciones, si nos fijamos, es que todo el rato hablan de una vivencia interna e individual de cada persona en relación al género. Si nos vamos a lo que es la definición de género, podemos entenderla como el conjunto de estereotipos, de roles, de costumbres, de... Bueno, está en internet, podemos buscarlo, ¿vale? Pero en resumen, el género es toda la creación cultural de normas, de costumbres que se establecen sobre los hombres y las mujeres con una determinada finalidad política, ¿vale? Que es darles un determinado rol u otro dentro de la sociedad, ¿vale? Y el conjunto de normas son lo que crean la desigualdad sexual, ¿vale? Basándose o partiendo de la diferencia sexual. Entonces, en definitiva, la identidad de género vendría a ser lo que cada persona sienta de forma interna, ¿vale? Profundamente sobre este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero al mismo tiempo la desliga de esto, o sea, es contradictoria a la propia definición, porque por un lado nos dice que tiene que depender del género, pero por otro lado no, por otro lado puede o no coincidir porque depende de la propia persona, ¿vale? Es decir, como esta definición es algo que solamente sé yo a nivel individual porque depende de eso, de mí, de lo que siento yo en ese momento, estamos hablando de una definición que realmente no es una definición, porque lo que nos está queriendo decir en el fondo es que la identidad de género es una cosa que depende de cada persona. Y ya está. O sea, eso y nada es lo mismo, no está dando una definición. Está diciendo que, pues en definitiva, es una palabra, es un concepto vacío que cada persona va a llenar del contenido que ella quiera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que viene a utilizarse esta identidad de género, lo único que sí que nos deja claro en la identidad de género es el solapamiento de esta supuesta identidad con las categorías hombre o mujer u otras categorías intermedias. Es decir, es este concepto lo que serviría para dotar de contenido a su vez la categoría hombre, la categoría mujer, etcétera, etcétera. Y es por esto que es tan importante, ¿no? Porque determina lo que sería o no sería una mujer. Y en definitiva lo que nos están diciendo es que hombre o mujer ya no es alguien por su sexo, sino que lo es según cada persona quiera ser. Según sienta o no se sienta femenino, masculino, porque insisto, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las propias definiciones, incluyendo, insisto, la vestimenta, modo de hablar o modales. O sea, esto lo dice la propia definición de identidad de género. No me lo estoy inventando yo, lo digo para los que aluden a que somos las horribles TERFs las que decimos que las personas trans o como que utilizan los estereotipos. Y no, primero, no estamos acusando a ninguna persona trans de nada, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que el concepto de la identidad de género define a hombres y mujeres según según nos adaptemos más o menos a los estereotipos de turno de la feminidad y de la masculinidad. Ya está, ¿vale? O no, o simplemente decir no, porque yo pues me siento patatas, ¿sabes? Porque como no se te puede cuestionar y es una cosa totalmente abstracta, personal, imperceptible, una especie de esencia que no hay nadie que la cuestione, pues realmente puede ser eso, o sea, el típico sexismo, o puede no ser absolutamente nada y punto, y se acabó. En todo caso, esto conlleva unas consecuencias muy importantes a nivel legislativo, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho previamente, esto afecta directamente a lo que se entiende como hombre y como mujer, ¿vale? Tanto en relación a la aplicación de las leyes que existen en relación a la desigualdad sexual, como por otro lado también a cómo entendemos el problema de la desigualdad sexual.
¿vale? Porque si no sabemos a quién nos está oprimiendo o a quién se oprime y por qué, pues difícilmente vamos a poder combatir absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este concepto de identidad de género? ¿Por qué se están creando este tipo de normas? ¿Por qué se está dando como algo tan importante? Pues bueno, pues lo primero y más importante es saber que no hay, digamos, ninguna norma a nivel internacional que recoja como tal el concepto de identidad de género como derecho humano. Esto no existe de forma expresa, ¿vale? De hecho, el proyecto de ley trans, en su exposición de motivos, nos habla de la normativa en la que se están basando para justificar la necesidad de esta norma, que es una cosa que siempre, en cualquier ley que vayáis a ver, siempre vais a encontrar, antes de meteros ya con los artículos, con tal y cual, una exposición de motivos, que es la que nos cuenta un poco la justificación que da lugar a que se den este tipo de normas, ¿vale? Entonces, primero, si os metéis vosotros, vais a ver que en la exposición de motivos nos habla pues, de tanto del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como... sí, no os preocupéis, voy a contestar a todo, el Consejo de Derechos Humanos también, a distintas resoluciones internacionales, ¿vale? Ninguna de ellas se refiere expresamente a la identidad de género. De hecho, a lo que sí que se refiere, por ejemplo, el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es a la necesidad de protección de la categoría de sexo, ¿vale? Expresamente. Cuestión a la que parecen obviar todo este tipo de normas, como si ahora ya no existiera la necesidad de proteger la categoría de sexo. Y esto me parece a mí, personalmente, que es lo que se da como consecuencia de no entender cuál es o no querer entender más bien, en qué consiste la necesidad de tener que meter la categoría de sexo como elemento protegido, ¿no? Que es, en definitiva, tener que reconocer la desigualdad sexual y la opresión sobre las mujeres. Porque no solo ya que te discrimine por ser hombre o mujer, sino que sino que te opriman por ser mujer, ¿no? O sea, como el elemento sexo conlleva una realidad absoluta en la que se te oprime simplemente por haber nacido de esa manera, que no es simplemente que se te considere de una forma u otra, no, va mucho más allá, ¿no? Pero más allá de esto, sí que me gustaría hacer referencia a lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la identidad de género, porque es a su vez la interpretación que ha cogido nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo, y por el que se ha dado esta norma, y es en lo que se están amparando. Digo esto no porque quiera ser una cansina antes de meterme a analizar la ley, es que es importante, porque es la base en la que se están basando todo el rato para justificar esto. Entonces es importante entenderlo y es importante, pues eso, saber por qué se están equivocando. Porque todos los ratos están diciendo es que es importante porque tenemos que garantizar los derechos humanos de las personas trans, ¿vale? Es que estás vulnerando derechos humanos porque no respetas la identidad de bla, 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 lo típico que están soltando todo el rato, ¿no? Y aquí está la cuestión, porque no es verdad, no se está vulnerando ningún derecho humano por el hecho de no reconocer el concepto de identidad de género. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está diciendo esto entonces? Por lo siguiente, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene mucha jurisprudencia y tiene mucha doctrina, muchas cosas en la materia, ¿vale? Pero básicamente, os voy a hacer un resumen, lo que dice es que se vulnera el derecho a la vida privada que reconoce el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? Cuando no se respeta el derecho a la identidad de género, ¿vale? En sentencias como por ejemplo Corsey versus el Reino Unido, el caso Goodwin, también versus el Reino Unido, pues os doy cositas por si queréis investigarlas, ¿vale? Pero básicamente todos estos casos os pongo un poquito antecedentes para que sepáis de lo que están hablando. Todos estos casos hablan de supuestos de gente transexual, ¿vale? En el Reino Unido, uno por ejemplo de ellos habla de un supuesto en el que todavía no era legal el matrimonio homosexual en Reino Unido, y entonces, pero sí que era legal la transexualidad, ¿vale? Sí que se hacían ya procedimientos de cambio de sexo, pero sí que no se producía el cambio en el registro. Entonces, una persona trans operada, etcétera, intenta que se cambie en el registro para poder casarse, ¿vale?
¿Qué pasa? Que cuando llega a casarse, pues no le permiten casarse con su pareja, que era un hombre, porque son personas del mismo sexo. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo en Reino Unido no era legal. Con lo cual, claro, era una discriminación, porque era una mujer y que no se admitiera eso, pues iba contra sus derechos. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ampara este derecho, que es bastante, bueno, quiero decir, destaco esto porque me parece que bastante ejemplificativo de que este tipo de mentalidades no soluciona el problema general, sino lo que buscan es realmente adaptarse al sistema. O sea, ahí nadie cuestionó lo terriblemente contrario a los derechos humanos, que era que no estuviese legalizado el matrimonio homosexual, sino que esta persona en concreto, después de haberse cambiado físicamente, etcétera, etcétera, pues no se le reconociera como mujer y no pudiera casarse como una persona heterosexual. ¿Vale? Es un pensamiento terriblemente homófobo. Y sin embargo, se intenta amparar dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la vida privada, de la intimidad, etcétera, etcétera, que es en lo que se está amparando continuamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo mismo pasa en otros casos, por lo que en el caso, por ejemplo, otra persona transexual, una mujer transexual, que bueno, pues quería acceder a la jubilación con cierta edad, pero como entonces no la tenía cambio en el registro, pues entonces tuvo que falsearlo para que no se enterara su empleador, porque no quería que se enterara de que era trans. Bueno, en fin, un follón, ¿no? Entonces, claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, claro, porque es que para esta persona es terriblemente... de hecho, un segundo, lo tengo por aquí, os lo voy a leer. Efectivamente, el caso Goodwin, ¿vale? Dice, se trata de una transexual que quiere vivir como mujer desde su vida privada, sus relaciones, hasta el derecho a la jubilación, y que, sin embargo, vio obstaculizadas sus pretensiones porque a efectos legales sigue siendo considerada como un hombre. El último episodio que motiva su demanda tiene que ver con su deseo de jubilación y de disfrutar de la correspondiente pensión. Como mujer hubiera podido jubilarse a los 60, pero como no se le permite en el registro civil el cambio de identidad y sigue siendo considerada como un hombre, su edad de jubilación es a los 65. Pasando por encima, y yo no me voy a meter en esto porque, entre otras cosas, no tengo conocimientos médicos para decir si esta diferencia está justificada o no está justificada por edad. Pero entiendo que esta diferencia de edad se basa precisamente en circunstancias biológicas y no de otro tipo, ¿vale? Pasando por encima de eso, sigue. Dice, todo derivó en una situación absolutamente kafkiana. Como no quería que su empleador conociese su condición de trans, acabó pactando con los funcionarios de la Seguridad Social el pago directo de las cotizaciones durante esos 5 años. Al conservar su número del seguro, el que poseía como varón, su empleador hubiera podido enterarse de su condición de transexual, lo que para la demandante ha supuesto una fuerte molestia y humillación. Quiero decir, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el derecho coloca a la persona transexual en una situación anormal que le provoca sentimientos de vulnerabilidad, humillación y ansiedad. Ahora yo pregunto aquí, ¿qué es lo que está provocando humillación y ansiedad a esta persona trans? ¿El hecho de que no se le permita cambiar el registro o el hecho de que la sociedad le mire como algo raro por ser un hombre que tiene una apariencia de mujer y que hace cosas que están reservadas para ser mujer? O sea, ¿por qué? Me explico. O sea, ¿por qué se ve? O sea, está poniendo el foco continuamente en esta persona, que es la excepción a la regla normal, que es que los hombres sean masculinos y las mujeres sean femeninas, y no en que exista toda una sociedad o un empleador que le podría causar un perjuicio si se enterara de que efectivamente es trans. O sea, lo humillante para esta persona es tener que reconocer su sexo, es tener que mostrarse al mundo como lo que es. Y a esto lo están llamando derecho humano y lo están asociando al libre desarrollo de la personalidad, cuando es justamente lo contrario. Es decir, únicamente podemos hablar de que esto es un derecho humano desde una perspectiva profundamente sexista y homófoba. Es decir, cuando no entendemos que la libertad personal pasa realmente por desvincular lo que somos del ser hombres o mujeres. Cuando no entendemos que para ser libremente realmente nos tienen que respetar con independencia de que seamos una cosa u otra y que la sociedad nos tiene que garantizar
plenamente una vida de igualdad, una vida sin discriminación, sin violencia, por el hecho de que seamos como seamos, con independencia de hombres o mujeres, porque no tiene que haber cosas ni de hombres ni de mujeres, porque se supone que somos iguales y valemos lo mismo. Y este tipo de mentalidades, al establecer estas cosas, lo que estamos haciendo es normalizar el sistema de opresión, normalizar la desigualdad sexual. Aunque se está vendiendo como un avance a las garantías de los derechos de las personas trans, realmente estamos haciendo lo contrario, porque estamos blindando el sistema que está causando ese sufrimiento y no lo estamos solucionando realmente, porque ese problema sigue estando ahí. Lo que estamos haciendo es intentar invisibilizar la existencia de las personas trans, la existencia de esta disidencia, y establecerla simplemente como, pues, en fin, casos excepcionales a los que se les puede pasar un poco por encima como mucho, pero el problema sigue estando ahí. Y esta es una de las razones precisamente por las que con este tipo de normas los niveles de disforia aumentan, porque lo que estamos haciendo es normalizar que las personas que no encajan de forma más notable en la norma se tengan que reasignar en un grupo o en otro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Digamos que esto se está llamando, por lo tanto, derecho humano y se están basando en estas normas porque se entiende que forma parte del libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque están asociando el ser hombre y el ser mujer con formas de ser. ¿Cuáles? Las que hemos dicho previamente del concepto de identidad de género, es decir, con ser masculino o con ser femenino. Tú eres hombre si eres masculino, tú eres mujer si eres femenina, pero eso sí, con independencia de tu sexo. ¿Vale? Que esto es importante. Como si fuera el sexo lo que causa el daño y no el hecho de la existencia de una determinada sociedad. Bueno, pues este tipo de mentalidades, que es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, insisto, es lo que ha pasado a nuestro Tribunal Constitucional y a nuestro Tribunal Supremo. Es muy importante y además son dos sentencias que van de la mano, ¿vale? Porque se refieren al mismo caso. Por un lado, no voy a entrar a analizarlas mucho, pero sí que quiero que sepáis lo que dicen porque, insisto, esto es la base de todo lo que vamos a ver. El Tribunal Supremo, en su sentencia 685/2019 y por otro lado la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019. Esta última es la sentencia que declara inconstitucional el apartado de la ley 3/2007, reguladora de la ratificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que es la que permite, en definitiva, el cambio en el registro del sexo de las personas transexuales, ¿vale? En lo que se refiere a los menores. Hasta esta sentencia no se podía llevar a cabo el cambio del sexo del registro de los menores de edad, ¿vale? A partir de esta sentencia se entiende que es discriminatorio y se ha declarado inconstitucional ese apartado, únicamente ese apartado. Entonces, ¿qué caso tenemos aquí? Bueno, digo, ¿por qué van relacionadas? Porque esta sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que se da sobre una cuestión de inconstitucionalidad que plantea el Tribunal Supremo para poder resolver su caso, ¿vale? Es decir, es el Tribunal Supremo el que le pide al Tribunal Constitucional que diga si esto es o no es constitucional para poder resolver su caso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues el asunto es, os leo los antecedentes, de hecho, que esto es como lo planta el Tribunal Supremo, o sea, yo esto no me lo invento. Bueno, dice que, esto es un caso en la que, un segundito, ¿dónde lo tengo? Aquí. Dice, insisto, esto está público, lo podéis buscar si queréis. Yo no me estoy inventando nada, ¿vale? Aquí la tenéis, la sentencia, ¿vale? Y la podéis buscar. Dice, antecedentes del caso. Desde que era muy pequeño, este menor manifestó sentirse varón y prefirió usar un nombre masculino. Sus ropas, su corte de pelo, su aspecto general son los de un varón joven. Es decir, esto es el caso de una niña, ¿vale? Y yo, insisto, hablo de niña y niño por el sexo, no con intención de degradar absolutamente a nadie, ni de reírme de nadie, sino porque para mí es importante el sexo de las personas para decir si estamos ante una mujer,
por todo lo que voy a explicar más adelante, ¿vale? No con un sentido limitador de nada, sino simplemente descriptivo de una realidad política. Dicho esto, le llaman niño a una niña que dice que se siente varón y que todo concuerda en este sentido porque tiene ropa, corte de pelo y aspecto de chico. Volvemos a lo mismo. Se supone que está muy mal decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, pero es súper progresista decir que los niños llevan pantalones y las niñas llevan falda, ¿vale? Una vez más estamos definiendo a los chicos y las chicas por lo que se considera masculino, lo que se considera femenino, y no damos como algo normal el hecho de que una niña pueda tener comportamientos masculinos, socialmente entendidos como tal, o un aspecto concreto, ¿no? Y entendemos que existe un problema, porque hay un problema es decir, que se tenga que cambiar algo en el registro, hacer un cambio de identidad concreta, es por algo. Si está todo bien y es algo normal, no necesitas este tipo de cambio de cosas, sino porque necesitas diferenciarlos por algún motivo. Entonces, pues bueno, no están diciendo que hay una niña, en definitiva, que tiene un aspecto masculino desde siempre, ¿vale? Y que se mueve en el mundo como tal. Y como en el mundo entendemos que las cosas masculinas son las que son de chicos, cosas de chicas son las femeninas, pues entonces, pues nada, es un chico, ¿vale? Dice, en su informe, en julio de 2014 esta persona fue examinada por un equipo compuesto por un psiquiatra, un endocrinólogo y un psicólogo. En su informe realizan un diagnóstico y manifiestan que la exploración psicopatológica no detecta ninguna patología psiquiátrica, es decir, que está bien. Manda narices, ¿vale?, que una persona tenga que someterse a un análisis psiquiátrico, ¿vale?, por el hecho de de no encajar en unas normas sociales, en unos estereotipos, ¿vale? Pero claro, esta cría está bien de la cabeza, no le pasa nada, efectivamente. Dice, no detecta ninguna patología psiquiátrica que pueda influir en su decisión de cambio de sexo. Y por lo tanto, como no hay ninguna patología psiquiátrica, pues ya está, es que es así, está todo bien. En vez de cuestionar, también por otro lado, las condiciones sociales que la pueden estar empujando a decirse del sexo contrario. ¿Cuáles son las circunstancias materiales, que no psiquiátricas, sino materiales, que pueden estar empujando a que tenga esa necesidad para encajar dentro de lo que la sociedad le está diciendo que tiene que ser? Afirman también que el paciente había asumido el rol genérico masculino desde los 3 años. Presenta un fenotipo totalmente masculino y está totalmente adaptado a su rol masculino. Indican asimismo que lo remiten al médico endocrino para iniciar el tratamiento hormonal, que no había iniciado con anterioridad por no haber comenzado el proceso natural de cambio puberal. Es decir, es una niña masculina que presentaba un aspecto masculino y que en el momento que empezó la pubertad, pues le empezaron a dar bloqueadores del crecimiento, bloqueadores hormonales, para limitar estos cambios físicos y que pudiera ser masculina eternamente, hasta que pudiera empezar a hormonarse con otro tipo de medicación mucho más fuerte, que es la testosterona, ¿vale? Insisto, que a esta niña no le pasa nada, solamente no encaja con lo que se supone que tiene que ser una niña femenina, ya está. El menor representado por sus padres, inició un expediente gubernativo. Bueno, básicamente lo que piden, esta gente se va al registro a pedir que le cambien la mención registral del sexo y inscriban a esta niña como chico, ¿vale? Entonces, bueno, se rechaza esta solicitud porque la ley no lo permite. Entonces, todo esto, bueno, llega al Supremo. Entonces, todo esto, os leo, fundó su solicitud en la prevalencia del sexo psicológico sobre el biológico originario. ¿Qué es el sexo psicológico? Yo insisto, porque es que se utiliza constantemente, tanto en la ley que vamos a ver ahora, como por ejemplo aquí también, en la jurisprudencia, socialmente hablando, todo el rato, todo el mundo habla de conceptos que nadie te explica realmente, porque si te los explicaran, todo esto se caería de culo. O sea, ¿qué es el sexo psicológico frente al sexo biológico? El sexo psicológico no es más que la identidad de género de lo que están hablando, es decir, que se siente masculina. Pero al decir que hay un sexo psicológico, lo que están diciendo es que hay cerebros rosas y cerebros azules. Es neurosexismo. Es sexismo de manual. Es que es una cosa alucinante. Estás diciendo que se puede ser
hombre o mujer por tu sexo, sí, pero que sobre todo lo que tiene más prevalencia es que tú seas hombre o mujer porque tu cerebro sea de un color o de otro. Porque tu personalidad sea masculina o femenina, porque hay cosas de chicos y cosas de chicas, y no va a ser que seamos todos iguales, ¿vale? No es normal. Entonces, en caso de disonancia, tiene que prevalecer el sexo psicológico, porque en definitiva es lo que no va a cuestionar el sistema social montado, sino que va a hacerlo lo otro. Si asumiéramos que somos hombres y mujeres por nuestro sexo ya está, y que cada uno podemos ser como nos dé la real gana, pues entonces no habría patriarcado, no habría desigualdad sexual, los hombres no estarían por encima de las mujeres y chimpún, ¿vale? Pero como no es así, pues entonces hay que hormonar a menores, ¿vale? En fin. Entonces, sigo leyendo. La identidad sexual de la persona es uno de los factores más vitales y decisivos en la personalidad. La identidad sexual de las personas, insisto, según sea más o menos masculino, si se siente hombre o mujer, porque el sentirse hombre y mujer es esto, es ser más o menos masculino. Y no lo digo yo, insisto, lo dicen todas las definiciones y todo lo que están contando. No me lo estoy inventando, no estoy tergiversando absolutamente nada. Y sobre todo no estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Yo no estoy diciendo que esta niña esté mal, no estoy diciendo que tenga que cambiar absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que la respuesta que le están dando va en contra de su integridad física, va en contra de su integridad moral y va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que estoy diciendo, que es bastante diferente. Pero yo ya no la quiero cambiar para nada. Quiero cambiar a la sociedad que le está rodeando, que es bastante diferente. El hecho de figurar en el registro y en el documento de identidad con un sexo distinto al psicológico, una vez más, ¿qué coño es el sexo psicológico? Y que su nombre no se corresponda con el sexo que indica su apariencia externa. Porque claro, es importante parecer lo que eres también, ¿no? ¿Produce en las personas transexuales la vulneración de su dignidad y una coerción en el libre desarrollo de la personalidad? No. Lo que produce esto en las personas transexuales es el hecho de que la sociedad les discrimina por no encajar en la norma, que les están diciendo todo el rato que hay cosas de chicos, hay cosas de chicas y que les vean como bichos raros por el hecho de no encajar, es decir, que sean disidentes. No es el hecho de la identidad sexual o de una normativa concreta, no. Son las expectativas sexistas sobre ellas. Eso es lo que hace daño a una persona, eso es lo que humilla a una persona. Todo lo demás son lo que están diciendo aquí todo el rato, es que en fin, bueno, y les causa importante sufrimiento. Al identificarse públicamente en todos los ámbitos de la vida con un nombre y sexo distinto al que psicológicamente tienen y muestran externamente. No existe un nombre psicológico, nadie tiene un nombre psicológico. El nombre es una cosa que te ponen tus padres o el señor del registro o quien te ha encontrado por la calle, yo qué sé, ¿vale? O sea, no existe nada aquí, no hay un nombre en la cabeza, no, eso no pasa, ¿vale? En fin, quiero decir que al final lo que te está afectando, lo que te está haciendo daño, esta necesidad que tienen estas personas de que se les reconozca como con un nombre, con un sexo distinto al que tienen originariamente, no es más que la necesidad de desaparecer, en el sentido de que no se les reconozca como algo diferente, como ese bicho raro que no encaja con lo que tiene que ser por su sexo. Y claro que es normal que una persona quiera vivir tranquila y que entienda, que se agarre vamos, a lo que puede, porque entiende que es la única forma que tiene de ser feliz y que le dejen tranquila el hecho de poder cambiar. Y es normal que las personas trans, cuando tienen estas circunstancias y cuando les están diciendo que esta es la única forma que tienen de vivir tranquilo, actúen como actúan y se pongan con las uñas sacadas cuando se les cuestiona todas estas cosas. Es normal, si nadie se está criticando a la gente trans. Yo no estoy criticando a la gente trans, ¿vale? No lo estoy haciendo, pero sí que estoy criticando la idea del concepto de identidad de género y de este tipo de normas, porque van en contra tanto de la gente trans como contra las mujeres, contra las personas homosexuales y en general contra cualquier persona que quiera construir una sociedad que sea igualitaria realmente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el problema, ¿vale? Este es el problema. Y lo que dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pues es lo mismo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? En resumen, que es que pues se está atacando a los derechos de las personas trans por si no se reconoce todas estas cosas. Todo este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo
todos están pronunciando en el sentido de que, claro, de que hay que facilitar el cambio en el registro, de que hay que acabar con las peticiones psiquiátricas, va todo de la mano de la despatologización de la disforia. ¿Por qué? Porque esto también es importante conocerlo para entender también esta norma, qué ha pasado, de dónde venimos y a dónde queremos ir. ¿Vale? Madre mía, estoy hablando de 1000 cosas y no de la ley, pero es que yo lo siento, pero es que es importante. A ver, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué tenemos ahora mismo? Ahora mismo tenemos la ley 3/2007, ¿vale? Que es la de eso, la del cambio de registro. Sí se va a quedar grabado. Bueno, espero que se quede grabado. Vamos, es que la primera vez que le he hecho esto en Twitter, entonces, pero espero que sí. Tenemos esta ley. Esta ley condiciona el cambio en el registro a la valoración psiquiátrica, a que haya una valoración psiquiátrica previa, ¿vale? Que acredite la existencia de una disforia. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta exigencia? Antiguamente, se entendía la transexualidad como una patología psiquiátrica, ¿vale? Pero la Organización Mundial de la Salud ya quitó la transexualidad de esta categoría y la ha pasado a otra relacionada con la salud sexual, perdonadme. Entonces, todo este tipo de normativas que estaban basadas en la patologización de la transexualidad, pues ya no tienen aguante científico, por así decirlo. Y entonces, pues ahora toda la normativa que se está dando va de cara a nivel internacional a eliminar este tipo de requisitos médicos, ¿vale? Cuestión con la que yo personalmente como feminista estoy completamente de acuerdo, porque me parece una auténtica locura el hecho de querer medicalizar de cualquier tipo a personas simplemente por ser como son. Si bien hay que entender de dónde viene este pensamiento y por qué estas no son las respuestas lógicas. A ver, al final del siglo XIX, principios del XX, se empieza a estudiar de forma clínica la sexualidad, ¿vale? Es cuando se empieza a hablar de homosexuales como enfermos, ¿vale? Cuando se empieza a hablar propiamente de orientaciones sexuales y cuando se empieza a hablar de terapias de conversión. Se entiende que todo lo que no sea heterosexualidad normativa, etcétera, etcétera, pues es una patología, es un tipo de enfermedad. Y por lo tanto, también dentro de estas patologías, dentro de la sexualidad, se encontraba también la transexualidad, es decir, los travestis, ¿no? Este hombre gay tan femenino que realmente se sentía mujer. Todo esto de sentirse mujer y tal es un concepto bastante moderno, a partir del siglo XX ya. O sea, pero vamos, digamos que una de las terapias de conversión que se dio para la gente homosexual fue precisamente lo de la transexualidad. En resumen, ¿vale? Empezar a crear operaciones transexuales para reasignar a la persona a lo que realmente le pasa, que es del sexo contrario, porque obviamente un hombre no va a ser femenino, ¿vale? O sea, porque los hombres son naturalmente masculinos y si no, pues ya tienes un problema. Yo siempre recomiendo mucho porque lo explica muy bien, una entrevista que le hacen en el programa de Estudio Abierto José María Íñigo a un antropólogo que se llama José Antonio Jáuregui, ¿vale? Que pues eso, buscar Estudio Abierto, José Antonio Jáuregui y Viviana, bueno, en ese momento Vivi Andersen, que era el nombre artístico de Viviana Fernández, ¿vale? Está en internet, ¿vale? Es un programa que dura 2 horas o así, pero esta entrevista estará a partir de la hora 28 minutos más o menos, me parece, ¿vale? Este señor explica muy bien toda esta idea del transmedicalismo, ¿no? Que es esta idea de he nacido en un cuerpo equivocado, es que no hay realmente personas, no hay realmente hombres homosexuales, lo que hay es o bien hombres muy heterosexuales, tan al punto de que se tienen que follar a falta de hembras a hombres femeninos, que es lo que pasa según él en las cárceles, y luego por otro lado mujeres realmente, mujeres mentales, como por ejemplo Viviana Fernández, que son los gays más femeninos, ¿no? Que lo que pasa que es que, bueno, pues al desarrollarse hubo algún tipo de problema o algo, entonces salieron físicamente como hombres, pero que realmente lo que son mujeres, entonces es necesario cambiarles el cuerpo y todo, pues para que puedan ser como realmente son, porque son unas verdaderas mujeres, ¿no? O al contrario. Pero bueno, este es el pensamiento. Y esto obviamente es terriblemente, bueno, pues atenta contra cualquier derecho humano de cualquier persona, lógicamente. Y me parece que establecer cualquier tipo de normativa que condicione a cualquier persona para acceder a cualquier tipo de derecho, a este tipo de pensamientos que medicalizan el hecho de ser libremente,
pues se tiene que acabar con este tipo de normas. O sea, yo no estoy de acuerdo con la ley 3/2007, yo no estoy de acuerdo con lo que tenemos actualmente y no creo que ninguna feminista deba estarlo, ¿vale? Lo digo sinceramente, a mí me parece que la ley del año 2007 es una gran cagada. Es una gran cagada y me parece además también la base de la cagada que tenemos ahora, porque ahora hay que solucionarlo. Y resulta que le hemos vendido durante 13 o 14 años, 15, a las personas trans que su solución es esa. Y hemos normalizado entre la población la idea de que esta es la solución, la idea de que se nace en un cuerpo equivocado. Ya tenemos que echar todo esto para atrás y reconstruir algo que sea desde una perspectiva verdaderamente feminista, verdaderamente armónica con el derecho a la libertad de ser y con la igualdad entre los sexos. Lo cual es un problema muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que claro, como tenemos lo que tenemos antes, ahora se están haciendo legislaciones, no desde una perspectiva feminista, sino basadas en todo lo que hemos visto, que es desde esta perspectiva que busca despatologizar lo trans. Pero ojo, una cosa es la transexualidad y otra cosa es la disforia, ¿vale? Es decir, una cosa es que tú no encajes en lo que se espera de ti por tu sexo, lo cual no es ningún tipo de patología y es una cosa que se tiene que normalizar y que se tiene que impulsar, es decir, que es dejar que se nos condicione a los hombres y a las mujeres a ser de una forma u otra por el hecho de tener un sexo u otro. Y otra cosa muy diferente es que no se le pueda llamar patología a la disforia. La disforia es cuando una persona tiene un rechazo a su cuerpo, a su sexo. Es un padecimiento psicológico, es un padecimiento, es una enfermedad en el sentido de entenderla como un padecimiento psíquico, ¿no? Que causa daño a la persona, que es lo que quiere llevarla a hacerse modificaciones en el cuerpo, a no ser como es, a no aceptarse como es. Y ese tipo de personas necesitan una respuesta. Esa respuesta tiene que ser, entiendo yo, antes de nada, una respuesta que vaya encauzada a conseguir que se armonice lo físico y lo mental, es decir, a estar bien con uno mismo, no a cambiarse, es decir, no a dejar de ser lo que es. Eso no es una terapia de conversión, porque es lo que ya veremos, estas leyes están llamando terapias de conversión, ¿vale? Sino al hecho de decir, yo me acepto como soy, masculina, femenina, lo que sea, pero no tengo la necesidad de cambiarme físicamente, me acepto como soy, ¿vale? Ya está, simplemente. Y si ya no se puede con eso, desde luego yo tampoco me pongo a que una persona adulta, informada de todo, ¿vale?, pueda decidir hacerse las alteraciones físicas que considere, ¿vale? Y no me parece desde luego que sea motivo para discriminar absolutamente a nadie, pero tampoco me parece que sea algo a potenciar, ¿vale? Es una cosa que puede ser respetable a nivel individual, pero no me parece que sea algo que deba potenciarse socialmente ni normalizarse directamente, ¿vale? Debe ser una respuesta que esté ahí para quien lo necesite de verdad, pero no es la respuesta ni la solución, ni tampoco tiene que ser algo que tú elijas libremente como venga, alegría. No, es algo serio. Es algo serio cualquier operación, y más de este tipo, cuando el problema no es de salud de la persona a nivel físico, sino de expectativas sociales. Y ahora sí vamos a empezar ya a hablar del proyecto de la ley trans. ¡Bien! ¿Cuánto tiempo llevo con esto? 1 hora y pico llevaré aquí hablando de aquí de mis mierdas. Bueno, no pasa nada. Bueno, si os habéis enterado de algo, pues mira, yo contenta que me quedo. Vamos ya con el tema de la ley trans, ¿vale? Y más allá de la exposición de motivos, que es más o menos lo que os he venido contando ahora, ¿vale? Para que diga que luego es que léete la ley, Elena, léete la ley. Léeroslo vosotros. Bueno, que vamos a ver. El contexto es importante, sí, gracias. ¿Cuál es lo más importante? Nos vamos al artículo 1, ¿vale? El artículo 1 habla del objeto. Me parece muy importante, sobre todo, aquí al saltar el apartado 3, que es que dice que la ley regula el procedimiento y requisitos para ratificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha ratificación en los ámbitos público y privado. Destaco esto porque a lo mejor yo sé que a veces también por intereses políticos de ciertos partidos, por más que nos intenten asociar a las TERFs con el PSOE, no somos del PSOE. O sea, habrá feministas que sean del PSOE, desde luego que lo son, pero no somos de ningún partido, ¿vale? No somos de ningún partido, somos gente de izquierdas y punto. Ya habla de todo.
Entonces, estas normas no son solamente cosa de la ley trans, del proyecto de ley trans de Irene Montero. Esto ya está regulado en la mayoría de comunidades autónomas de España por medio de normativas de comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE, en las que gobierna cualquier otro partido, ¿vale? O sea, que esto quede claro, esto no es contra Podemos y punto, no. Esto es contra cualquiera que apoye este tipo de normativas y la haya aprobada, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de novedoso y por qué es tan importante esta ley? Porque modifica el registro. El registro civil es competencia estatal y solamente puede modificarlo, por lo tanto, una ley estatal, que es lo que no había hasta ahora. Esto sería la única ley estatal, pero sí que existen normas de comunidades autónomas que se refieren prácticamente a lo mismo y que ya están teniendo consecuencias importantes, ¿vale? Entonces, una vez aclarado esto, luego vamos a explicar qué procedimiento es el que quieren instaurar. Todo esto es un proyecto de ley, no es lo que tiene que salir necesariamente, insisto, porque luego vean enmiendas, a ver si se aprueba o no se aprueba, cómo terminará el texto definitivo. Yo os leo lo que hay hasta ahora, ¿vale? Entonces, vamos a ver el tema de las definiciones que utiliza y que me parecen así un poquito más importantes, ¿vale? Bueno, la ley es bastante larga. No voy a leerlo todo porque sería imposible, sino que voy a destacar lo que me parece más importante, ¿vale? El término bueno, por ejemplo, sí que me parece muy interesante que utiliza todo el rato conceptos que pueden ser hasta veces hasta lo mismo. Y los confunde, los van metiendo una cosa con otra. O sea, es muy fácil ver, por ejemplo, aquí utiliza mucho el concepto de identidad sexual, pero identidad sexual es lo mismo que identidad de género. Pero, o sea, es que depende del momento que es la expresión que quieran utilizar y en el momento concreto, ¿vale? O sea, es que es un poco pifosto. Y con esto, con el lenguaje marean un montón. Dicen, hablan de orientación sexual, de identidad sexual, de expresión de género, características sexuales, etcétera, ¿no? Luego, sí que me parece muy importante el concepto de orientación sexual porque es que la propia ley tiene contradicciones consigo misma, ¿vale? Por un lado hablan de orientación sexual, la definen como atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. Y a continuación nos definen qué son los tipos de orientaciones sexuales. Dice, la orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo, ¿vale? Homosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo. O bisexual, lo mismo pero con, ¿vale? Y luego te hablan de identidad sexual. Te dicen, vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer. Como veis, aquí nos están uniendo la categoría sexo con género. Es decir, están haciendo desaparecer. Cuando hablan de la vivencia del sexo, no es el hecho de sentirte tus genitales como tal. Están hablando de eso del género. Lo están asociando como si fuera lo mismo, de lo femenino y lo masculino. Es decir, la vivencia que tienen ellos sobre lo que es hombre y sobre lo que es mujer, que es contradictorio a su vez con la definición de orientación sexual, porque si tú me estás diciendo que mi orientación sexual depende de que me atraiga un sexo u otro, luego no puedes decir que eres hombre o mujer porque te identificas más o menos con lo femenino, con lo masculino, con el género de turno. Es contradictorio a su vez. Me explico, es decir, están diciendo que la orientación sexual está basada en el sexo de las personas, pero que a su vez el ser hombre o mujer depende de cada persona, según se identifique con lo masculino o lo femenino. No puedes saber de qué sexo es una persona, si es un hombre o una mujer, o decirte que eres gay o que eres lesbiana o heterosexual, si resulta que la persona que te gusta no sabes si es un hombre o una mujer porque depende de esa persona en cada momento de su vida, si eso no es algo. Es decir, no es algo que dependa de ti tu orientación, depende de la otra persona. De todas las personas, de hecho, con las que te relaciones. No existe la orientación sexual, realmente, si lo entendemos de esta manera, ¿vale? Y luego, si veis también, es una cosa que me llama mucho la atención, utilizan el término sexo.
por un lado, hay discursos que nos están intentando decir que no, que ser hombre o mujer no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver, nada que ver, y al mismo tiempo lo utilizan continuamente en sus definiciones, como sinónimo de género al mismo tiempo, ¿vale? Y luego también nos hablan de expresión de género, que dicen que es la manifestación que cada persona hace de su identidad sexual. Es decir, la personalidad, ¿cómo expresa la personalidad esta persona? ¿No? Porque ellos, el problema es que ellos equiparan género con, o sea, el ser hombre y mujer con personalidad humana, con el hecho de ser hombre, perdón, con el hecho de ser más femenino o más masculino, ¿vale? Y eso es lo que llaman ser hombre o mujer, el ser femenino o el ser masculino. Y luego persona trans, porque ojo, porque es que esta definición de persona trans, sí, estoy leyendo, estoy en la página, estoy en las definiciones, ¿vale? En la página 10. En la página 10, en la letra J, ¿vale? Ahí estoy. Como digo, no podemos decir que alguien, ni siquiera el concepto de identidad de género sirve para proteger a las personas trans, porque tampoco podemos decir qué es una persona trans, porque dice, persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Si resulta que en mi identidad de género, el hecho de ser hombre o mujer, o ser otra cosa distinta, depende completamente de mí, y en cada momento, porque es mi sensación interna, cómo me relaciono yo con el género, ¿cómo puedes determinar qué es o no es una persona trans? ¿Cuáles son los límites legales a nivel de seguridad jurídica que tienes que establecer para decir que estas personas, por ejemplo, tienen que ser beneficiarias de tales ayudas? Por ejemplo, ¿vale? Yo quiero establecer un conjunto de subvenciones a favor de las personas trans para integrarlas, por ejemplo, en el mercado laboral. No solamente es que se puedan acoger a la categoría, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Es decir, porque siempre decimos, no, es que pueden falsearse y aprovecharse de las ayudas a las mujeres, ¿vale? Pero es que también se puede falsear para aprovecharse de las ayudas a personas trans. Porque nadie, o sea, todo el mundo puede ser trans. De hecho, en la práctica todo el mundo somos trans, porque no hay nadie que se identifique 100% con el género impuesto, sobre todo las mujeres, porque asumir eso sería reconocer que no somos personas, porque el género femenino consiste principalmente en eso, en negar nuestra dignidad como personas, ¿vale? Entonces, todo el mundo es trans, todo el mundo puede acogerse a estas cosas. Si ni siquiera pones una serie de requisitos mínimos para poder concretar de quién estás hablando, sino basta simplemente con que tú te digas algo, con que tú te identifiques con algo, tampoco estás estableciendo ninguna protección sobre estas personas y tampoco sirve para establecer, para analizar cuál es el problema de las personas trans, el por qué se las está discriminando, el cómo combatir esta discriminación, el analizar exactamente el número la estadística en relación a la violencia, qué tipo de discriminación, qué violencia sufren. No puedes saberlo, porque depende únicamente poder establecerlo sobre las personas que se dicen trans expresamente, pero no puedes concretarlas, ni puedes analizar. Bueno, me explico por dónde voy, ¿no? Es decir, afecta tanto a las personas trans como a personas homosexuales, porque al final lo que están diciendo es que la definición de ser hombre o mujer, orientación sexual, tal, trans, es la nada. Es lo que tú quieras. Es, pues eso, tu opinión personal e individual y punto. Pero entonces es cargarse una definición, es cargarse los grupos sociales, es cargarse absolutamente todo. No puedes hacer nada sociológicamente hablando porque lo has fragmentado todo en millones de individuos. No puedes hablar de nada a nivel general. Es totalmente imposible hacer ningún tipo de norma sobre esto, ni hacer ningún tipo de política real. Es una oda al egocentrismo. Ya está, ni más ni menos, pero no ayuda absolutamente a nadie esto. En fin, y luego la transfobia, como me parece también importante, estoy en el apartado ñ de la misma página, ¿vale? Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas trans por el hecho de serlo o ser percibidas como tales. ¿Qué es discurso de rechazo? Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia. ¿Qué es? O sea, el hecho de negar que el propio concepto de identidad de género ya está tiene una actitud transfoba o estamos hablando de actitudes violentas, tampoco parece dejarlo bastante claro.
Otra cosa que hace también esta ley, y es una cosa con la que yo estoy bastante en contra, es equiparar en la práctica la violencia intragénero a la violencia de género. La violencia intragénero es la que se da entre personas del mismo sexo, ¿vale? Y desde luego que es importante, desde luego que tiene que tratarse igual, pero no es la misma problemática, no. O sea, esto de equiparar violencias, de aquí todas las violencias son iguales, la violencia no tiene género, en el fondo están haciendo lo mismo, ¿vale? No es así. Desde luego que la violencia entre las parejas homosexuales es importante, pero tiene sus porqués, tiene sus especialidades y que es distinta a la violencia de género. Vamos a continuar. Una cosa muy importante también que hace esta ley es, y no me voy a detener más en esto porque es que si no podemos estar aquí hasta mañana, ¿vale? Porque además es una cosa que está en todas las normas de las comunidades autónomas ya, que es, digamos, hacer proselitismo de esto. Es decir, establecer estadísticas, divulgación y sensibilización a todos los niveles, en todas las administraciones, educación, sanidad, medios de comunicación, absolutamente todo tiene que hacerse y tratarse con un lenguaje que sea respetuoso con este tipo de concepciones, con este tipo de concepto de identidad de género, ¿vale? Y se tienen que hacer estadísticas, todo basado en este tipo de concepto. Es decir, esto revoluciona absolutamente todo lo que tiene que ver pues eso, con la perspectiva feminista. Por esto a mí me parece mucho más grave que la anécdota, porque siempre aludimos al hecho de es que se va a meter un violador en la cárcel con las mujeres. Es muy importante ese caso, principalmente porque no tendría por qué ocurrir, ¿vale? Porque bien entendido esto no tiene que ocurrir y es gravísimo, pero al final, estadísticamente hablando, es un porcentaje muy pequeño. Insisto, es importante porque no tiene por qué darse, pero este tipo de actuaciones son las que son claves. ¿Por qué? Porque establecen ideología, establecen formas de pensar. Son las que están convenciendo a la población de que esto está bien, de que esto es normal. Son las que están afectando a los análisis generales sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Son los que nos están diciendo lo que es un hombre o una mujer, los que nos están impidiendo que se pueda criticar, los que censuran la crítica, la razón, ¿vale? Es la propaganda, ¿vale? Y esto es muy importante. Vamos a seguir un poquito. A ver, me estoy dejando cosas, pero porque insisto, voy a lo que me parece más nuevo y más importante en relación a otras normas de las comunidades autónomas. Insisto, porque lo demás está ya está dándose, ¿vale? Entonces voy así a un poquito más a lo nuevo. Sí, a nivel en el ámbito de salud, ¿vale? Bueno, aparte de que hablan en el artículo 16, aparte de que hablan continuamente de la necesidad de especialización del personal en este tipo de cosas, habla en el apartado segundo, artículo 16, apartado segundo, dice: sin perjuicio el proceso de actualización de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, cuando las prestaciones de la misma sean las técnicas de reproducción humana asistida, se garantizará el acceso de estas técnicas a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres sin pareja en condiciones de igualdad con el resto de mujeres, y asimismo a las personas trans con capacidad de gestar sin discriminación por motivos de identidad sexual, ¿vale? Como veis, ya empieza a cambiar de aquí el lenguaje. Y mi pregunta es, mujeres lesbianas, si entendemos que, o sea, hablamos de técnicas de reproducción asistida, ¿una mujer lesbiana puede ser una mujer con pene lesbiana? ¿Habría que garantizarle también el derecho a la reproducción asistida? Pregunto. O mujeres bisexuales, ¿vale? Quiero decir, porque aquí están hablando mujeres por el sexo o por cómo se identifica la persona, porque si se identifica la persona de esta manera, hay que establecer una cartera de servicios de reproducción asistida para alguien del sexo masculino, con lo que se implica, quiero decir, porque para mí esto es un poco puerta de entrada bastante al alquiler de vientres, por ejemplo, ¿vale? O tener que garantizar, por ejemplo, a alguien, a un señor que se identifique como lesbiana,
o pues por ejemplo el tema de, pues en fin, la congelación de esperma, este tipo de cosas. Luego también el artículo 17, muy importante, habla de la prohibición de las terapias de conversión y dice: se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento en cualquier forma destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso sin cuenta con el consentimiento de la persona interesada o su representante legal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están prohibidas todas las terapias que consistan únicamente en intentar, es decir, toda terapia que no sea afirmativa de la disforia, en resumen, ¿vale? Lo que yo he comentado antes de decir, vamos a establecer un tipo de terapias que permitan pues eso, que la persona se acepte como es a nivel físico, a tratar este sufrimiento, esta necesidad de tener que cambiarse físicamente, todo lo que sea, no afirmar de no, si quieres cambiarte, cámbiate, si eres una mujer, por cómo te sientes, todas esas cosas, aunque sea respetando el cómo es la persona, es decir, armonizando su personalidad con el hecho, es decir, independizar el ser hombre o mujer del cómo se es y el aceptar su cuerpo en consecuencia, porque todo el problema viene de ahí, todo eso se considera terapia de conversión. Y esto también se considera así incluso con el consentimiento de la persona o con el representante legal. Es decir, que un padre, por ejemplo, tampoco puede llevar a su hija adolescente, por ejemplo, a un psicólogo para que la trate en este sentido. Ni una persona adulta tampoco puede buscar ayuda en este sentido. Toda la ayuda que tienen que dar es condicionada a esta transición, afirmativa de esa transición. No le pueden dar ningún punto de vista contrario a esta realidad, ¿vale? Con lo cual me parece gravísimo, como sobre todo teniendo en cuenta a lo que están diciendo los profesionales de la salud mental, ¿vale? Endocrina, etcétera, etcétera, sobre este tema, ¿vale? Está condicionando y está censurando directamente y persiguiendo a profesionales que no sigan esto de forma ideológica, condicionando su actividad profesional, ¿vale? Con lo cual es gravísimo. Luego, por otro lado, como digo, bueno, se ha metido por todos lados esto la ley sigue hablando bueno, pues en distintos ámbitos, ¿no? Cómo se tiene que aplicar esto a nivel educativo, a nivel sanitario, tal. Por ejemplo, el artículo 23 dice material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBI. Dice las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias fomentarán el respeto a la diversidad sexual de género y familiar en las materias escolares, así como la introducción de referentes positivos LGTBI en los mismos, de manera natural, respetuosa y transversal en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades. Desde luego que aquí nadie está en contra de que en los libros de texto también se trate la educación sexual, que se establezcan referentes LGTB, por supuesto que sí. Aquí no es lo que estamos cuestionando, ¿no? Sino el concepto de identidad de género. Porque desde luego que se hable desde esta perspectiva, pues de la normalización de la homosexualidad, de la disidencia del género, son cosas que entiendo que se tienen que fomentar para crear una sociedad realmente igualitaria. Lo que no se puede hacer es establecer el concepto de identidad de género como eje transversal sobre lo que se articula todo lo demás, porque es ir precisamente en contra de esta idea de igualdad por todo lo que hemos analizado anteriormente. Luego, muy importante las medidas en el ámbito de la cultura, el ocio, el deporte, ¿vale? Básicamente me parece sobre todo importante el artículo 25 y el 26, que hablan básicamente, os leo, dice: las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias adoptarán las medidas pertinentes al objeto de garantizar la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de la cultura y el ocio, visibilizar y procurar el tratamiento respetuoso a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de diversidad familiar de las personas LGTBI en el ámbito cultural y el ocio, fomentar el conocimiento y la correcta aplicación del derecho de admisión para que las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos abiertos al público, así como el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan, en ningún caso puedan restringirse por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Como veis, aquí lo que están haciendo es cargarse los espacios no mixtos.
¿vale? No existen los espacios no mixtos porque tiene que ser respetuoso con la identidad de género. Es decir, las categorías o los espacios que estaban divididos basándose en el sexo de las personas ya no pueden darse. Y así, a su vez, están contradiciendo la obligación de protección de la categoría sexo, que sí que se da a nivel internacional, por ejemplo, de entrada, ¿vale? Porque ahora lo importante es que una persona es hombre o mujer según se sienta o se identifique con lo que crea correspondiente. Luego, por otro lado, el artículo 26 habla concretamente del deporte, actividad física y educación deportiva. Dice el apartado primero que las administraciones públicas, sigo para adelante, promoverán que la práctica deportiva y la actividad física se realicen con pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia en el deporte mediante la adopción de las siguientes medidas. Y entre las medidas establece el apartado B que dice el fomento de la adopción por parte de los clubes, agrupaciones y federaciones de compromisos de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de condena a los actos de LGTBI-fobia en sus estatutos, códigos éticos y declaraciones públicas. La prevención y erradicación de los actos LGTBI-fobia realizados en el marco de las competiciones y eventos deportivos. Ya están dirigidos a deportistas, personal técnico, personal que ejerza labores de arbitraje, acompañantes o público general. Y el apartado segundo dice que el Consejo Superior de Deportes, en el ejercicio de sus competencias, promocionará los valores de inclusión y de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales en el ámbito del deporte. Si se resulta que tenemos que aplicar una normativa que es respetuoso con el principio de identidad de género, lo que estamos diciendo una vez más es que se va a competir en las categorías deportivas por cómo se identifique cada persona con independencia de sus características sexuales, con independencia de su sexo. En la práctica, esto es cargarse las categorías femeninas, el deporte femenino, porque no está respetando el por qué existen este tipo de categorías, que es porque existe una diferencia real y palpable a nivel material y biológica, a nivel físico entre hombres y mujeres, que nos da una desventaja física respecto a los hombres. No es que valgamos menos, pero sí que tenemos esa desventaja física respecto a ellos en las categorías deportivas. Y para poder competir en condiciones de igualdad real, según además aplicando nuestro propio artículo 23, apartado segundo de nuestra Constitución española, tenemos el derecho a acceder a que respetándose nuestras características, nuestras realidades físicas, ¿vale? Y esto no se está respetando con este tipo de normas. Se está pasando completamente por encima y poniendo por delante pues estas sensaciones internas de personas. No me meto, insisto, en decir que estas experiencias sean lícitas o no lícitas. No estoy cuestionando a nadie. Estoy diciendo que este tipo de conceptos y este tipo de normas van en contra de los derechos de las mujeres, ¿vale? Que es bastante diferente. Luego, por otro lado, os recomiendo que tratéis sobre esto. Hay una charla que dio el otro día Irene Guiar en el Parlamento, ¿fue en Canarias? No recuerdo mal. En las Cortes Canarias, me parece, que hablaba de esto. Bueno, ella sabe mucho sobre este tema, es experta en derecho del deporte y está tratando mucho este asunto. Pues os interesa lo que ella dice, está muy bien, lo trata muy bien de una forma súper profesional y súper objetiva. Si os interesa indagar más en este asunto. Luego, cosas que vamos a lo más importante para mí de la ley, que es el cambio, ahora sí, a nivel registral, ¿vale? Por todo lo que supone. Entonces, ¿qué se pedía hasta ahora? Hasta ahora la ley lo que pide es eso, un informe de disforia de género por parte de psiquiatría, ¿vale? Que en el fondo, vamos a ver, o sea, es atenta contra la persona, pero que en la práctica va a ser un poco pizcas pajas, porque ahora solamente tienes que ir y pedir que te lo hagan, o sea, y echarle un poco cuento y ya está, y te lo dan, o sea, que tampoco es que sea, pero bueno, vamos a lo que vamos. Dice, capítulo primero, estoy en la página para que lo quiera seguir, ¿vale? Estoy en la página 20. El título segundo, capítulo primero. Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental. Legitimación. ¿Quién va a poder pedir el cambio en el registro y bajo qué condiciones? ¿Vale? Primero,
Artículo 38. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registrada relativa al sexo. Es decir, una vez que tienes 16 años sin necesidad de autorización paterna de ningún tipo, tú puedes ir al registro y pedir que te cambien de sexo. ¿Vale? Con 16 años. Sin ningún tipo de autorización más. ¿Vale? Únicamente eso. Segundo lugar. Las personas menores de 16 años y mayores de 14 años podrán presentar la solicitud por sí mismas, pero asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil. ¿Esto qué significa? Significa que en el caso de que tú no estés de acuerdo en que tu hijo o tu hija de 14 a 16 años, porque existe una vez que tenga 16 años, da igual que tú no quieras, ¿vale? Da igual de todas las formas posibles, puede hacerlo sin decirte nada, incluso, pero si tiene de 14 a 16 años, si tú no estás de acuerdo en esto, lo que va a pasar es que se le va a nombrar un defensor judicial, es decir, una persona externa, normalmente un abogado, que va a defender sus intereses contra ti, como ante un procedimiento, ¿vale? Entonces esto se va a resolver de la manera que dice la ley, que es afirmativamente sobre la identidad de género de esta persona, porque todas estas normas lo que van condicionadas es a precisamente afirmar esta identidad supuesta de género que tiene que venir reflejada a su vez en el registro, porque si no estaría condicionando y estaría contradiciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad conforme a lo que viene diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Es decir, que da igual también lo que tú digas, simplemente va a tardar un poco más porque se le va a nombrar un defensor judicial y punto. Tercer lugar, las personas con discapacidad pueden solicitar con las medidas de apoyo que en su caso pediese la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Cuarto, las personas menores de 14 años y mayores de 12 podrán solicitar autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo 1 bis del título 2 de la Ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria. Este capítulo es otra modificación que introduce esta ley, ¿vale? Introduciendo un nuevo procedimiento dentro de la Ley de jurisdicción voluntaria en el que digamos, básicamente es una comparecencia ante el juez para que te digan que sí, que vale, que lo vas a hacer, que simplemente en vez de forma tan directa, pues que te lo haga un juez, ¿vale? No hay mayor historia, no creo ni que en la práctica se pueda contemplar otra respuesta, porque toda la normativa, insisto, sobre esta materia viene siendo afirmativa sobre este asunto, ¿vale? Luego, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, esto es quién puede pedirlo y cómo puede pedirlo, los rangos de edades, en resumen, ¿vale? Y luego el artículo 39 habla de qué procedimiento tiene que seguirse para cambiar el registro, ¿vale? Para mí lo más importante empieza a partir del apartado segundo, que dice: la solicitud de iniciación de procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo podrá presentarse por la persona legitimada ante la persona encargada de cualquier oficina de registro civil. En tercer lugar, el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionada a la previa emisión de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos quirúrgicos o de otra índole. Y esto es el motivo por lo que tanta gente defiende esta ley, en comparación a la anterior. Y nos lo presentan como algo súper revolucionario y quieren hacernos creer que no, que lo que estamos diciendo de lo de la patologización, de la disidencia, lo de la normalización, tal, no sé qué, que eso son cosas que nos estamos inventando nosotras porque no nos hemos leído la ley. Hola, para vosotros, esto para vosotros. Venga, que a ver, no, ¿vale? Lo que está haciendo esta ley es efectivamente, por todo lo que he explicado anteriormente, eliminar el requisito del informe médico, pero está asentando y normalizando un concepto de identidad de género, es decir, un concepto de lo que es ser hombre o mujer que es sexista y del que se deriva directamente la disforia y que normaliza a su vez como un tratamiento totalmente que forma parte de la propia, incluso de la personalidad de la persona, el hecho de hormonarse, el hecho de dar bloqueadores, el hecho de operarse, es decir, que fomenta la disforia. Es un pensamiento, es un concepto disfórico. Y es el motivo por el que en todas las legislaciones, en todos los países que se ha dado este tipo de legislaciones,
los niveles de disforia, sobre todo en niñas adolescentes, ha aumentado más de un 4000%. Entonces, aunque tú me digas que no necesitas ningún informe psicológico ni psiquiátrico para acceder al cambio registral, el propio cambio registral es disfórico, porque está basándose en una idea de lo que es ser hombre o mujer sexista, que supone el hecho de que los hombres son de una forma, las mujeres son de otra. Es decir, no estás solucionando nada y encima estás vetando todo el tipo de terapias que tienden precisamente a solucionar la disforia de verdad, de forma real, que es la de armonizar lo que es la persona con lo que es físicamente. O sea que en la práctica lo que estáis haciendo es normalizarlo y agravar el problema. Pero bueno, más allá de eso, vamos a seguir leyendo. Recibida la solicitud, se citará a la persona, es decir, hasta ahora que hemos dicho que hay que ir al registro a pedir que se nos cambie el sexo, ¿vale? Recibida la solicitud, se citará a la persona legitimada para que comparezca asistida por sus representantes legales en el supuesto que proceda. Vale. En dicha comparecencia, la persona encargada del registro civil recogerá su manifestación de conformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación. ¿Vale? En la comparecencia se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente, y ello sea conforme a los principios de libre elección de nombre propio previstos en la normativa reguladora del registro civil. Es decir, que lo único que tienes que hacer es decirle a la del registro que te quieres cambiar de sexo en el registro, ¿vale? Ya está. Y te lo van a recoger en una comparecencia, es decir, en un escrito. Te van a hacer un escrito diciendo pum, 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 firme usted aquí. Eso es lo que van a hacer. ¿Qué más? En esta, te tienen que informar de las consecuencias legales, tal. Sigue. De tratarse de personas menores de 18 años y mayores de 14, todos los intervinientes en el procedimiento tendrán en consideración en todo momento el interés superior de la persona menor a quien se dará la audiencia en los casos del artículo 38, apartado segundo. El interés superior del menor, según toda la jurisprudencia que se está dando en esta materia, es la de afirmar que el sexo contrario, porque si no estaría atacando a su libre desarrollo de la personalidad. ¿Vale? 7. Tras la información facilitada por la persona encargada del registro civil, la persona legitimada suscribirá, de estar conforme, la comparecencia inicial reiterando su petición de ratificación registral del sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. Es decir, tú haces la comparecencia, te leen las consecuencias jurídicas de ello y firmas, ¿vale? En el plazo máximo de 3 meses desde la comparecencia inicial, reiterando la solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del registro deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, asegurando la persistencia de su decisión. Es decir, que no se hace de forma automática, pero que 3 meses después te citan para que efectivamente, para que comprobar que no has cambiado de opinión, sino que te quieres cambiar, efectivamente, ¿vale? Es más tiempo, pero es lo mismo. Y por último, reitera de ratificar nuevamente la solicitud, la persona encargada del registro civil dicta resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes, a contrario de la fecha de segunda comparecencia. No se puede decir que no al cambio de sexo. O sea, pues, dictar resolución, es decir, tú la ratificas, o sea, primero vas y haces la comparecencia, lo solicitas, te den tus cosas, lo firmas, y luego te vuelven a citar, lo dices que sí, que efectivamente quieres seguir con el cambio de sexo y te lo hacen. Ya está, no hay más, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos? Como veis, bueno, es un procedimiento muy sencillo, que tarda pues, entre unos 4 meses más o menos. ¿Cuál es? Que el único requisito que insisto que te piden es que lo pidas y decir que sí, que quieres hacerlo y que te quieres cambiar de sexo. Una cosa muy importante, que no sé si os habéis dado cuenta, pero solamente habla de cambio de sexo, de hombre y mujer. No menciona por ningún lado las identidades no binarias, los gender fluid, ni los agénero, ni cualquier otro tipo de identidad. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Estos no tienen derecho a la identidad de género? Pregunto. Yo no digo porque crea yo que se tenga que poner, sino por la propia mentalidad de estas personas, ¿no? Son un poco transfobos ellos mismos. En fin, vamos a los efectos de esta ley, ¿vale? Por lo que también dicen que no afecta a los derechos de las mujeres, ¿vale? Que esto es una reforma que han hecho de los proyectos iniciales de hace unos años. ¿Por qué? Por lo que os voy a leer ahora, porque si os acordáis, decíamos que era un fraude de ley la propia ley.
¿Por qué? Porque permitía que te dijeras, que te cambiasen el registro y que ya no se te aplicaran las normas, por ejemplo, de responsabilidad penal de la ley de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, o del Código Penal. Y esto, que nos decían que estábamos locas, han llegado y lo han corregido, tal y como lo habíamos dicho nosotras. Pero aún así, por más que nos quieran vender qué tal, vamos a ver cómo tampoco lo solucionan, ¿vale? Dice efectos. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral de sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el registro civil, es decir, que todas las consecuencias jurídicas que se deriven de ese registro, de ese cambio del registro, se van a producir desde el momento en el que se produzca esta resolución por parte del encargado del registro civil, ¿vale? En el que se acuerde el cambio del registro, no antes. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. La rectificación, es decir, todos los derechos inherentes a su nueva condición. Esto incluye los que son propiamente por el propio sexo, es decir, oposiciones a policía, a bombero, donde hay dobles baremos aplicados por sexo. También, ¿vale? También, si eres un tío y te quieres aprovechar del baremo de las mujeres para entrar a la policía, puedes hacerlo, ¿vale? Porque se te aplica todo lo que tú quieras, ¿vale? Si quieres jugar en los deportes, pues también, todo. La rectificación de la mención registral relativa al sexo, y esto es clave, porque este apartado, el apartado tercero del artículo 41, habla de la ley de violencia de género. Dice, la rectificación de la mención registral relativa al sexo, y en su caso, de cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. ¿Vale? Es decir, que en teoría no, o sea, lo que pone aquí es que un maltratador no puede librarse de las consecuencias de sus actos que hubiera cometido antes de cambiarse en el registro. Pero ojo, porque ¿qué dice la ley de violencia de género? La ley de violencia de género, vamos a ver, la diferencia a nivel penológico procedimental es mínima. Es decir, los procedimientos son los mismos, sea violencia doméstica o violencia de género. Violencia doméstica es cuando se da entre personas del mismo sexo, ¿vale? O de mujeres a hombres, mientras que violencia de género es cuando se da de hombres a mujeres, ¿vale? ¿La diferencia cuál es? El procedimiento es el mismo, la única diferencia es que el juzgado instructor no es el juzgado de instrucción, sino el juzgado de violencia sobre la mujer, que son los juzgados especializados porque solamente conocen de ese tipo de delitos, ¿vale? Pero las penas son prácticamente las mismas, ¿vale? Solamente cambia alguna cosilla, pero quiero decir, a nivel penológico no es tan importante. E insisto, sería únicamente de los delitos que ha cometido antes del cambio registral. ¿Qué pasa con los que comete después? ¿Vale? Y sobre todo, ¿no es contradictorio con el propio sentido de la ley de violencia de género? ¿Con lo que es la propia violencia de género? Es decir, vamos a dar por bueno que un hombre se cambie de sexo y pasa a ser una mujer. Y a partir de ese momento ya no es un maltratador, es una maltratadora. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, reconocemos, porque hay varias opciones. Por un lado, reconocemos que un hombre es un maltratador mientras es hombre. Y que esa condición de maltratador depende de una inscripción registral, no depende de su socialización. Porque si tú estás reconociendo que un hombre es un maltratador y ha ejercido violencia de género, ¿vale? Puedes, y entiendes lo que es la violencia de género. Vamos a ver, la violencia de me estoy liando, a ver si consigo decir lo que quiero decir. La violencia de género no es simplemente una violencia de hombres contra mujeres porque sí. Es el resultado de una violencia, es decir, es una violencia el resultado de una socialización. Es el resultado de la masculinidad. Si tú estás diciendo que este hombre era un maltratador antes de cambiarse de registros porque tiene una socialización que no cambia
porque cambie su inscripción en el registro. ¿Vale? Y es un maltratador antes y es un maltratador después del registro. Y tiene la misma socialización masculina. Y el hecho de que le permitas, me explico, si tú estás negando que es la socialización lo que hace que maltrate, lo que estás diciendo es que lo hace por ser un hombre, cosa que no es la violencia de género. Estás negando la violencia de género, lo que es la violencia de género. Y sobre todo, y lo más importante, estás negándole la condición de víctima de violencia de género a esa mujer. A nivel de estadística, a nivel de todo, y lo estás haciendo depender de su propio agresor. Que es que efectivamente les está anulando. Dicen por aquí que prácticamente está anulando las leyes de violencia de género. Las está anulando. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o eres un maltratador o no eres un maltratador. Y luego al mismo tiempo, porque otro argumento que utilizan es que no, es que las mujeres trans tienen socialización femenina. Pues si tienen socialización femenina, no pueden ser maltratadores antes, aunque no se hayan cambiado de sexo. Si tienen socialización femenina, no pueden ejercer violencia de género, porque es precisamente la violencia que se deriva de esa masculinidad. Entonces, o lo son todo el tiempo o no dejan de serlo. O no lo son desde el inicio. ¿Me explico? Y es que además, insisto, le estás haciendo depender la categoría de víctima de violencia de género, ¿no? Que eso sí que es importante para esa mujer, del agresor. Porque no solo ya que conozca en un juzgado, sino es el acceso a ayudas. Es cómo se contabiliza esa violencia a nivel estadístico, porque no tienen las mismas ayudas una víctima de violencia de género que una víctima de violencia doméstica. ¿Vale? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas no binarias, que se identifican como no binarias? ¿Dónde las encuadramos en este? Es decir, están negando la violencia de género. Esta ley nega la violencia de género directamente. Entonces, por eso digo que es más importante lo que supone a nivel general que el caso anecdótico en sí, porque lo que está diciendo es que no existe la violencia de género, porque el hecho de ser hombre o mujer ni siquiera existe, es una cuestión, es una palabra vacía que accede al registro civil. No puedes medir qué tipo de delito se ha producido. No puedes establecer me estoy explicando en general, ¿no? No solo contra la violencia de género como tal, cualquier tipo de delito, de agresiones sexuales, no puedes establecer estadísticas de quién ha cometido tal delito según su sexo y establecer la sociología y la historia que existe sobre esa socialización. No puedes. Y lo estás haciendo depender de un procedimiento registral. Estás cogiendo, hasta ahora, esto es importante porque hasta ahora no, hasta el año 2007. En derecho tenemos conceptos jurídicos que son creaciones jurídicas, es decir, ficciones que nos inventamos los humanos para poder regular nuestras cosas, y luego tenemos realidades que se reconocen jurídicamente, ¿vale? El ser hombre o mujer son cosas que existen con independencia del derecho, pero que como existen y tienen tanta importancia, el propio derecho reconoce su existencia, ¿vale? Es decir, es una categoría social basada en la biología que tiene un reconocimiento jurídico. Y esto ha servido tanto para nuestro bien como para nuestro mal. Como se nos ha reconocido a las mujeres como sujetos jurídicos diferenciados por nuestro sexo, por ese mismo motivo se nos ha impedido tener derechos mínimos a lo largo de la historia. Se nos ha impedido votar, se nos ha impedido tener derechos sobre nuestros hijos, sobre nosotras mismas, etcétera, ¿vale? Pero al mismo tiempo también se nos ha permitido, a todo lo contrario, el hecho de que se nos reconozca como grupo humano con trascendencia jurídica, el hecho de tener derechos, el hecho de poder crear normas que ayuden a ir en contra de nuestra opresión. Y manifestación de esto es la propia ley del año 2004 de la violencia de género, ¿vale? Con todas estas cosas lo que estamos haciendo es pasar de eso, de existir al margen de derecho, a pasar a ser sensaciones indescriptibles y que no son definibles. O sea, una palabra vacía que solamente sirve para inscribirse en un registro. Una ficción sin contenido que solamente sirve para decir yo quiero que se me aplique esta norma o yo quiero que se me aplique esta otra norma, pero sin entender el por qué ni el para qué.
Porque ¿qué más da? Si las mujeres y los hombres no existen, si es una cosa que depende de cada persona y es una forma de ser. Y formas de ser hay millones, tantas como culos. O sea, ¿qué más da? Entonces no se puede hablar de ningún tipo de violencia sistemática, porque no existe el sujeto que la ejerce, ni el sujeto que la recibe, ni el motivo. No se puede hacer. Entonces a mí me da exactamente igual las mierdas que me quieran contar o las triquiñuelas que quieran inventarse, que van en contra de sus propios argumentos sobre lo que es la identidad de género, porque si la identidad de género es algo innato, es algo tal, no necesitas ni siquiera un registro que te lo reconozca. Ni lo necesitas, ni tampoco eres quien tú para cuestionarlo, ¿vale? De origen, ni poner límites de ahora sí, ahora no. Porque esa persona ya era mujer antes, no a partir de ese registro según tú. Entonces, es que no tiene sentido lo que están diciendo, lo que están intentando. Ellos mismos se contradicen e intentan, porque saben las consecuencias jurídicas que tiene esto, intentan blanquearlo con estas triquiñuelas. Pero la verdad es que están haciendo depender la condición de víctima del victimario. Y es terrible, es terrible. Bueno, vamos a continuar. Dice el apartado cuarto que la persona que rectifica la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino no pueda ser beneficiaria de medidas de acción positiva dotadas específicamente en favor de las mujeres respecto a situaciones jurídicas en sentido de rectificación registral. No obstante, bueno, básicamente va todo el rato a lo mismo, ¿no? A que lo que había antes no se cambia, sino lo de después. Pero volvemos a lo mismo. Cualquier normativa que quieras aplicarme por este motivo estás ignorando el hecho de que es precisamente la socialización, el sistema social, lo que motiva que se den unas normas y que se aplique en favor de unas y no se aplique a favor de otras. Sí, creo que lo voy a dejar aquí subido, voy a intentar subirlo. Bueno, espero que se quede subido, ¿vale? Vale. Luego, importante, la reversibilidad de la rectificación registral. Transcurridos 6 meses desde la inscripción del registro civil, de la mención relativa al sexo, las personas que hubiesen promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el registro civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este capítulo para la rectificación registral. ¿Vale? Es decir, que solo tienen que volver a pedirlo y seguir por lo mismo. Ahora bien, en el caso de que quieran hacerlo más de estas 2 veces, se tienen que ir al procedimiento que hemos dicho antes para los menores. Es decir, tienen que ir a una comparecencia ante el juez que les va a decir también que sí. Ya está, ¿vale? Luego, el artículo 43 habla del cambio de nombre de personas menores de edad. Dice, las personas estas menores de edad hayan iniciado o no el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo, tienen derecho a obtener la inscripción registral de cambio de nombre por razones de identidad sexual. ¿Vale? Y luego también en el artículo 44 habla el apartado segundo de que la persona interesada, su representante, puedan solicitar la reexpedición de cualquier documento o título de acuerdo con, para que se expida con el sexo que tienen ellos ahora mismo, ¿vale? A ver, así cositas más que vea yo. También importante, el artículo 61 habla de la inversión de la carga de la prueba, que esto es una cosa que le escuché a Amelia Valcárcel decir en la entrevista que le dio a Ana Rosa Quintana. Un abrazo para Amelia Valcárcel, maestra entre las maestras, a la que tengo un gran cariño, pero me gustaría hacerle una pequeña corrección sin que sirva de precedente a nivel jurídico, ¿vale? Una precisión más que corrección. Porque sí que es cierto que el artículo 61 habla de que se produce la inversión de la carga de la prueba, pero sí que se ha visto previamente y me gustaría relativizar un poco las consecuencias, ¿vale? Esto ya existe, por ejemplo, se da a favor de las mujeres por discriminación sexual, bueno, no a favor de las mujeres, a favor de cualquier persona por discriminación sexual en la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres del año 2007, ¿vale? Se introduce una inversión de carga de la prueba y también pasa, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando hay discriminaciones de este tipo, ¿vale? Esto no sucede en el ámbito penal, sería totalmente inconstitucional, ¿vale? Porque eso supondría atentar contra el derecho a la presunción de inocencia. Pero sí que en los casos en los que se alegue algún tipo de discriminación sexual, por ejemplo, o discriminación laboral, entonces es la persona a la que se está diciendo que ha discriminado, por ejemplo, de forma administrativa, de forma civil, que acredite que no existe esta discriminación porque se entiende que es más fácil probarlo en el contrario, ¿vale? Y esto es lo que intentan hacer aquí también, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que se utilice de forma censuradora y basándose en el derecho a la identidad de género, por lo que hemos visto, por lo que supone previamente, ¿vale?
por lo que es, el problema no es tanto la inversión de carga en la prueba aquí en este sentido, sino en el hecho de lo que se está intentando defender con esto, ¿vale? Que es diferente, que ahí sí que le doy completamente la razón. Bueno, dicho esto, muy importante también el tema de los menores, ¿vale? Dice el artículo 66 que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas LGTBI menores de edad el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física conforme a su orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir dignamente y alcanzar el máximo bienestar, valorando y considerando como primordial el interés superior de la persona menor de edad en todas las acciones y decisiones que le conciernan. Muy importante el apartado cuarto de este mismo artículo, que dice: la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor como componente fundamental de su desarrollo personal por parte de su entorno familiar deberá tenerse en cuenta los efectos de valorar la situación del riesgo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1926 de 15 de enero. Esto es básicamente que se establecerá como motivo para declarar el desamparo del menor, es decir, que te pueden quitar la custodia de tu hijo si no aceptas el tema de la identidad de género. Y no me estoy refiriendo al hecho de efectivamente ir en contra de lo que es tu hijo. Es decir, de que a tu hijo, por ejemplo, quiera ser femenino, jugar con muñecas, vestirse con vestidos, y que tú lo que hagas sea machacarle por eso, intentar que sea otra cosa, hacerle sentir una mierda, despreciar, que esos son motivos, desde luego, que atentan contra la dignidad humana, y que para mí sí que es un motivo para declarar el desamparo, porque está produciendo un daño al menor. Estamos hablando de simplemente no aceptar la identidad de género, es decir, no aceptar que tu hijo se diga una niña y decirle: oye, no, eres un niño, sé como quieras ser, yo te apoyo, pero no eres una niña. Eso ya también se podría considerar desamparo, ¿vale? El hecho de no aceptar esta identidad. Con lo cual es muy grave, o sea, están poniendo a profesionales, a padres, a todo el mundo contra la espada y la pared, ¿no? Entre la espada y la pared, con estas cosas, atándoles con una mordaza sin que se pueda decir nada realmente. Es decir, todo tipo de medidas encaminadas a esto, a apoyar este tipo de cuestiones. No introduce la ley, al menos, que no sé qué se me haya pasado, porque lo tengo subrayado por aquí, igual se me ha pasado algo, cosas relativas a la hormonación. Sí que introduce todo el tema de que se tiene que garantizar a nivel de la seguridad social y todo eso, la cartera general, todo este tipo de, pues introducir todo este tipo de medidas de cara a garantizar el cambio de sexo de las personas, si se quieren, ¿no? Pero no es tan explícito, por ejemplo, como el proyecto de ley anterior de la ley de Podemos, que se hizo hace unos años. No hace expresamente referencia a ese tipo de casos. Luego, pero que está incluido, quiero decir, que es que también lo normalizan, quiero decir, que es que porque volvemos a lo mismo, no te lo piden como requisito, pero sí que lo apoyan y lo normalizan desde el sistema de salud, que otra cosa. Si resulta que no es algo definitorio de ti mismo y que no es una patología ni nada de nada, ¿por qué se te tiene que garantizar por el sistema de salud? No, es que resulta que va a formar parte de mi personalidad. Bueno, pues igual forma parte también de mi personalidad, me produce un gran padecimiento no poder operarme la nariz o no poder operarme las tetas y no me lo el sistema de salud, ¿sabes? O sea, que es que o una cosa o la otra, pero que parece que solamente atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y que puede garantizarse por el sistema de salud cuando hablamos de personas trans, pero las modificaciones corporales, pero también producen otros muchos padecimientos, otras cosas, y no se incluyen en el sistema de salud. Parece ser que solamente tiene que estar garantizado cuando se tratan de estas cosas. Y no sé, insisto, esta norma normaliza todas estas cosas, la normaliza, y por eso aumenta el caso de disforia, los aumenta, y así estamos viendo que ahora mismo en este país se están haciendo operaciones de pecho, mastectomías a niñas de 14 años. ¿Vale? Interesados, yo os digo por privado, por ejemplo, un caso muy concreto de un personaje la hija de un personaje bastante famoso de este país, ¿vale? No voy a dar el nombre por respeto a la menor.
pero está público además, o sea que podéis ir a comprobarlo. No lo voy a decir públicamente porque, insisto, no quiero, ¿vale? Por respeto a la menor, ya que nos lo tiene su familia, yo sí, ¿vale? Entonces, bueno, pero que sepáis que está pasando ya, si es que está pasando ya se están operando a niñas de 14 años. Esto antes no pasaba, ahora sí, ahora están operando a niñas de 14 años. Le están quitando las tetas a criaturas que están a medio de desarrollar y que no saben ni quién son todavía, ¿vale? O sea, es algo gravísimo. Luego establece otro sistema de infracciones y sanciones, que esto sí que ya lo establecen otras normativas también a nivel de comunidad autónoma, pero bueno, me parece importante mencionar algunas, ¿vale? Difieren entre leves, entre administrativas graves y entre muy graves. ¿Qué tiene de especial todo esto? Que no son sanciones penales, son administrativas, es decir, no es un juez quien te las pone en un procedimiento contradictorio, plenamente garante con tus derechos, tal, no, esto es una autoridad administrativa, que puede ser el ministerio, si quiere, la Consejería de Igualdad, que te lo puede, totalmente ideológica, totalmente política, quien te puede poner esta sanción si lo considera oportuno, ¿vale? Atenta directa, es una ley mordaza, esto lo decía también muy bien Amelia Valcárcel en su entrevista con Ana Rosa Quintana, que es una ley mordaza, efectivamente. Entonces, son infracciones administrativas leves. Por ejemplo, utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas por razón de su orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, a prestación de servicios públicos o privados, ¿vale? ¿Qué se considera como expresión vejatoria? El hecho de no reconocerlo como esa persona se identifica. No atenta esto a su vez también contra el derecho de libre expresión o libertad ideológica, por ejemplo. Insisto, no me refiero a insultos, me refiero al hecho de decir, no, es que yo considero que un hombre es una persona de sexo masculino, tú identifícate como quieras, pero yo considero que es otra cosa. Eso se puede considerar una expresión vejatoria que atenta contra la dignidad de la persona. Son infracciones administrativas graves, por ejemplo, la no retirada de las expresiones vejatorias a las que se refiere el apartado segundo, que he dicho antes, cuando se contengan en sitios web o redes sociales por parte de la persona prestadora de un servicio de la sociedad. La información una vez tenga conocimiento efectivo del uso de estas expresiones. ¡Hey, Twitter! Twitter, Facebook, Instagram, ¿qué pasa? En fin, la realización de actos o de la imposición de disposiciones o cláusulas de los negocios jurídicos que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona por razón de su orientación o identidad sexual, expresión de género, tal. La instrucción negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección correspondientes o cumplimiento de los mandatos establecidos en esta ley. Infracciones administrativas muy graves. Por ejemplo, la promoción o práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, identidad sexual o la expresión de género de las personas con independencia del consentimiento que puede ser prestado a la misma sus representantes legales. Se podrían incluir aquí cualquier tipo de manifestación, de charla que se diera hablando sobre la necesidad de establecer terapias como estoy haciendo yo ahora, que sean armonizadoras de lo que es el cuerpo y mente, podría ser, por ejemplo, o simplemente hablar en contra de estas cosas. La elaboración, utilización o difusión en centros educativos del libro de texto y materiales didácticos que presenten las personas como superiores o inferiores en dignidad humana. Bueno, esto vale. La convocatoria, es que a ver, hay cosas que están bien y hay cosas que no, o sea, depende, ¿no? La convocatoria de espectáculos públicos y actividades recreativas que tengan como objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy, muy graves en el presente título. La denegación cuando no constituye infracción penal del acceso a los establecimientos, bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluido la vivienda, cuando dicha denegación está motivada por la orientación e identidad sexual, expresión de género o característica sexual de la persona. ¿Qué pasa con los centros de acogida de mujeres maltratadas, por ejemplo? Con los espacios no mixtos por sexo, el hecho de impedir el acceso a una persona por su identidad sexual. Y bueno, sanciones, vamos a leer algunas. Las leves van de 200 a 2.000 euros, las infracciones graves de 2.001 a 10.000, más otras cosas como son, por ejemplo, la cancelación de subvenciones, la prohibición de ayudas públicas, de contratación administrativa. Luego las muy graves con multas de 10.001 euros a 150.000.
Y luego también, pues eso, cierres incluso de prohibición de acceder a ayudas públicas, cese de actividades económicas o profesionales por la persona infractora por un término máximo de 3 años, ¿vale? Ese tipo de cositas. Luego, así, esto me parece así un poquito así lo más importante, pero luego ya voy a comentar ya para terminar alguna peculiaridad que he visto por aquí yo, por ejemplo, en el cambio de terminología. Por ejemplo, en el cambio del artículo 120 del Código Civil, que es el que habla de la determinación de la filiación, ¿vale? Dice, la filiación no matrimonial quedará determinada legalmente en el momento de la inscripción del nacimiento por la declaración conforme realizada por el padre o por el progenitor no gestante en el correspondiente formulario oficial al que se refiere la legislación del registro civil. Respecto de la madre o progenitor gestante, cuando se haga constar su filiación en la inscripción del nacimiento. Como veis, todo este tipo de cosas afectan directamente a cuestiones que son típicas que se nos dan a nosotras por el hecho de ser mujeres, el hecho de que se nos nieguen, por ejemplo, los derechos, al tema del aborto, ¿no? Al tema de reconocimiento de la filiación durante tantos años hasta el año 80, hasta el año 81, no teníamos derecho. No tenemos la patria potestad sobre nuestros hijos en las mismas condiciones que los padres. Por ejemplo, es decir, un padre podía dar en adopción a su hijo sin consentimiento de la madre. Por ejemplo, hasta el año 81, que es anteayer a nivel histórico. O luego, por ejemplo, utilizan esos términos, pero luego habla términos neutrales masculinos en otros artículos, no los toca, que también los trastocan en otras cosas. Por ejemplo, dice el artículo 137, la filiación del padre progenitor no gestante podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción de la filiación. Aquí no son hijos e hijas o hijes, es el hijo y punto, ¿no? Por ejemplo. Dice, o el artículo 958 bis, que quedaría de esta forma, todas las referencias realizadas a la viuda en esta sección se entenderán hechas a la viuda o al cónyuge superstite gestante. Cosas así, ¿no? Pero bueno, en definitiva, bueno, para mí esas son las cosas así un poquito más importantes. Si me queréis preguntar alguna cosa, que queréis que veamos alguna cosa en concreto, es el momento de decirlo. Muchas gracias por haberme atendido al peñazo de charla, que no sé cuánto tiempo llevo aquí ya. No sé, pero bueno, que espero que os haya gustado y esas cosas y os hayáis enterado un poquito de este asunto, y si tenéis dudas, por favor decírmelas, ¿vale? Y pues eso, os voy leyendo. Si me vais diciendo, os voy leyendo y vamos contestando. Gracias. Nada, vosotros y vosotras por venir. Y aquí ya escuchadme a hablar de leyes. Pero bueno, nadie tiene dudas, nadie quien explique lo más básico de todo esto. Ya, es que... Gracias. Pero bueno, que en resumen, así ya para ir terminando, si nadie quiere preguntar, es bueno. Que a ver, que la ley sí que tiene cosas buenas, o sea, salvo por el tema de la identidad de género, hay cosas que están bien, obviamente hay cosas que son necesarias, por ejemplo, a favor de las personas homosexuales, ¿no? Hay que implementar normativa de igualdad, hay cosas que están bien, pero luego hay cosas pues que están muy mal, ¿vale? Pero tampoco es por tirar en plan, qué mal todo, pues hay cosas que bien, pero lo que es el kit de la cuestión no lo está. Claro, sí, se intenta además englobarlo todo para no centrar únicamente el asunto en lo de la ley trans, pero bueno. Los protocolos educativos es un mierdón y es una cosa que se está... Es que ¿sabes qué pasa? Es que educación suele ser competencia de la comunidad autónoma, entonces no es una cosa que se esté tocando tanto por esta ley, sino que se toca más por las leyes autonómicas, y son los que establecen protocolos pues de cada comunidad autónoma, que son los que tienen la competencia de educación. Que son, pero bueno, sí, que básicamente por donde van todos estos protocolos es de cara pues eso, a firmar y a estar pendiente también el propio personal docente de cuando una niña no encaje, pues ya incluso dar la voz de alarma y
y poder actuar incluso ellos denunciando, al propio colegio denunciando si los padres no están de acuerdo con todo esto, o tener la obligación de tratar a los niños y a las niñas de acuerdo con cómo se van diciendo, ¿no? En este sentido. Es decir, es todo afirmativo en el sentido de no poder cuestionar absolutamente nada de esto, ¿no? Y es algo que está afectando especialmente a la infancia, porque al final son los más vulnerables, porque son infancia y adolescencia, porque son personas en construcción de su identidad, de lo que son, que no tienen muy claro muchas cosas, sobre todo niños tan pequeños. Yo cuando dicen, no, es que tan pequeñito, diciendo ya con 2 añitos que es una chica, pues es que será, hay algo como innato. Y dices, no, a ver, un niño de 2 años no entiende lo más básico sobre de quién es. Se mueve por cosas súper básicas. Si él ve que los niños hacen A y las niñas hacen B y él quiere hacer B, pues por múltiples motivos va a tirar seguramente a lo mejor más por lo otro, pero no tiene todos los elementos, no discierne todavía lo suficiente como para poder establecer la diferenciación básica sobre lo que es el sexo de un hombre y una mujer. No tiene esa conciencia todavía sobre sí mismo. A nivel de concepto, no me refiero a lo que puede él ser o no, ¿vale? Entonces, en fin, que esto lo aplaudamos como adultos, pues es, en fin, al final no es más que la propia proyección que tenemos los adultos sobre los niños de nuestras expectativas sexistas, ¿no? En el fondo es que nosotros no comprendemos que un niño pueda ser masculino, una niña pueda ser masculina y un niño femenino. Ese es el problema. Por lo tanto, nos es más preferible y más sencillo creer que es innato, que realmente tiene algo en la cabeza que le hace ser un niño y una niña, que el hecho de que el niño esté intentando sobrevivir en una sociedad súper sexista. Es así de terrible. Pero bueno, que nada, por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta más, yo lo dejo ya aquí, que llevamos ya un montón de tiempo. Nada, muchísimas gracias. Voy a intentar dejarlo guardado y a ver si también lo puedo subir a YouTube, si puedo descargarlo de algún lado, es que la primera vez que lo hago por aquí. Y nada, de verdad, muchas gracias por haberlo seguido y espero que sea útil. Si os ha sido útil, creéis que es útil, podéis compartirlo, os doy permiso para cortar trozos, para compartirlo por trozos si queréis, hacer lo que os dé la gana con este vídeo, es gratis para que lo mováis allá donde queráis y a quien creáis que le pueda hacer falta, ¿vale? Muchas gracias y bueno, un besito grande, ¿vale? Nos vemos por aquí. Chao.